Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Qué bueno. El día de hoy traigo un tema que he titulado Instrucciones para el camino. Instrucciones para el camino. Voy a sacar mi celular y quiero contarles que para venir desde Tegucigalpa, donde nosotros vivimos, bueno, nosotros tomamos un transporte. Pero usualmente nosotros viajamos por tierra a diferentes lugares, incluso países, por ejemplo Nicaragua, El Salvador, a veces venimos a Guatemala con nuestro automóvil, esta vez no fue así. Sin embargo, cuando nosotros viajamos por tierra, entonces utilizamos una aplicación para que nos diga cuántos kilómetros hay de recorrido, si hay retenes policíacos, si hay peligros en el camino. Entonces yo acabo de abrir esa aplicación en este momento e hipotéticamente voy a poner como destino la casa en donde nosotros vivimos allá en Tegucigalpa. Entonces, esta aplicación calcula varias cosas al mismo tiempo y en este momento me está diciendo que para poder hacer un viaje desde este lugar hasta nuestra casa, entonces vamos a invertir 11 horas con 32 minutos y vamos a hacer un recorrido de 685 kilómetros. ¿Qué le parece? Y también me avisa que hay 3 retenes policíacos. ¿Qué le parece? Para que yo baje la velocidad y entonces no me vayan a multar. ¿Qué tal? Y también me indica cuántos peligros hay en el camino. 20 peligros en el camino. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque humanamente hablando, hay aplicaciones que nos pueden facilitar la vida dándonos instrucciones para el camino. ¿Qué le parece? Así usted viaja un poco más relajado, sabiendo lo que se va a encontrar a medida vaya transcurriendo en la carretera. Ahora, espiritualmente hablando, también podríamos afirmar que Dios nos ha dado, y no en una aplicación, sino que en un libro, instrucciones para el camino, para que así sepamos lo que nos vamos a encontrar en el camino y cómo podemos enfrentarlo espiritualmente hablando. ¿Qué le parece? Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Y qué tal si me acompañan en una oración? ¿Les parece? Padre Celestial, muchas gracias. Qué bendición estar aquí en la Antigua y saber, Señor, que tú estás presente, porque donde 2 o 3 congregados en tu nombre están, ahí tú estás. Nos deleitamos, Señor, en tu presencia y oramos en este momento para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, que al abrir tu palabra, Señor, podamos encontrar respuestas a nuestras grandes necesidades. Así que te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y que siembres esa semilla que tú tienes para cada uno. Háblanos desde tu corazón a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando abrimos las páginas de la Biblia, encontramos en el Antiguo Testamento a un pueblo que Dios formó. Lo formó de la nada, de un vientre estéril. Dios formó todo un pueblo, el pueblo que nosotros conocemos como Israel. Y si ustedes recuerdan la historia, entonces el libro de Éxodo narra cómo ese pueblo se volvió tan numeroso que puso en aprietos a los egipcios en aquel tiempo de la historia. Ese pueblo se formó producto de que, bueno, Dios dispuso darle una promesa a Abraham. Y en Abraham entonces residía esa promesa y Dios le dio un hijo, un descendiente llamado Isaac. Y de ese hijo entonces surgieron otros personajes en la historia, como Jacob y también su hermano Esaú. Y de esos 12 hijos y una hija que tuvo Jacob, entonces nació una historia interesantísima que la narra el libro de Génesis. Y en ese libro de Génesis, en los últimos 20 capítulos, se narra la historia de la familia de Jacob. Entre ellos, su hijo favorito llamado José.
Y José entonces llegó a ser el segundo después de Faraón en todo Egipto. Y José mandó a traer a toda su familia, 70 personas, con sus ganados. Y ellos residieron en la parte llamada Gosén, en ese lugar fértil y en ese lugar también dispuesto para la ganadería, porque ellos tenían muchas ovejas y los egipcios no podían convivir con las ovejas. Entonces ellos se desarrollaron ahí. Esas 70 personas llegaron a ser casi 2 millones de gentes que pusieron en vilo a los egipcios. Y entonces los egipcios los oprimieron grandemente, y ese pueblo israelita que estaba ahí habitando en Egipto, pues había crecido tanto que los tenían subyugados los egipcios. Y resulta que voy a tener que cerrar la aplicación porque me está dando instrucciones para el camino todavía. Entonces, los egipcios los tenían subyugados, de tal manera que ellos se sentían tan oprimidos que pidieron un libertador. Y Dios les mandó un libertador llamado Moisés. Y este Moisés fue a hablar con el faraón en repetidas ocasiones, y el faraón, empecinado en no dejar ir al pueblo de Israel, entonces sufrió 10 plagas. La última plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios. El pueblo de Israel salió de Egipto milagrosamente, pintando los dinteles de las puertas con sangre de un cordero sin mancha. Y eso dio inicio al éxodo de los israelitas. Así que el éxodo se llevó a cabo, los israelitas se fueron al desierto, y toda esa generación que salió de Egipto resulta que murió en el camino por desobediente, por idólatra, por no confiar en Dios. Eso se narra en el libro de Éxodo. Libro de Levíticos y Números pues están hablando históricamente también de lo que sucedió ahí en el desierto, y de cómo este pueblo pues desgraciadamente desapareció de la escena. Y después Dios dispuso entonces que ellos no iban a entrar en la tierra prometida, tal como había dicho antes, pero debido a esa terquedad que ellos tenían en su corazón. Así que sus hijos entonces serían los que iban a poblar y conquistar la tierra prometida. Pero para llegar a ese punto, Dios da instrucciones a esta segunda generación de israelitas. Y eso lo leemos en el libro de Deuteronomio, que definitivamente ahí se narra la historia de la conquista, y posteriormente en el libro de Josué. Pero escuche bien esto que dice el libro de Deuteronomio. He dado este contexto para que usted entienda estas instrucciones que vamos a estar estudiando el día de hoy. Resulta que el único que iba a entrar, o los dos únicos que iban a entrar en la tierra prometida de aquella generación que salió de Egipto, eran Josué y Caleb. Pero antes, Moisés enseñó por segunda vez la ley que Dios le había dado en el monte Sinaí, allá muchos años atrás, 40 años atrás, le había dado estas instrucciones. Pero como toda esa generación había muerto, había una nueva generación, era necesario volver a decirles la ley. Y por eso el libro de Deuteronomio se llama así, porque significa segunda ley. Así que aquí encontramos lo siguiente en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde ustedes están a punto de entrar y que van a poseer. Ahí está, Dios dando instrucciones para que así este pueblo pueda, a medida que va avanzando en el camino, tener las instrucciones precisas para lograr el éxito. Y de aquí, del libro de Deuteronomio, vamos a aprender 4 instrucciones para el camino. Yo creo que estas instrucciones vale la pena escucharlas y seguirlas para que así nos vaya bien también en este camino que representa la vida para cada uno de nosotros. Y aquí va la primera instrucción: viaja despacio. Esa es la primera instrucción para el camino: viaja despacio.
¿No es cierto que vivimos en una época de rápidos y furiosos? Sí, ¿verdad? Por lo menos allá en Tegucigalpa es increíble eso del tráfico. En las mañanas, en las tardes, en las noches. Bueno, es increíble cómo ha aumentado el parque vehicular en nuestro país. Imagino que aquí en Guatemala también, porque ayer que veníamos de camino para acá, nos veníamos comiendo las uñas porque habíamos abierto la aplicación y nos había dicho que íbamos a llegar alrededor del mediodía, pero resultó que llegamos 2 horas y media más adelante porque no contábamos con que ahí iba a haber demasiado tráfico. Bueno, viaja despacio, es una buena recomendación. Y tengo una anécdota que contarles al respecto de esto. Resulta que un hombre compró un automóvil de esos que son de alta gama. No voy a mencionar marcas mejor, pero ustedes se pueden imaginar un coche último modelo, rojo, reluciente, y cuando encendía el automóvil se escuchaba aquel rugido del motor. Entonces decidió probarlo en una carretera abierta. Y cuando iba a gran velocidad, de una curva salió una anciana en un carro vetusco. Y entonces cuando él la miró, hizo una maniobra para no chocar con ella. Y cuando estaban a la par, esta anciana y él, la anciana gritó: ¡cerdo! Y entonces aquel hombre se sintió indignado. ¿Cómo así que esta anciana era la que iba a provocar este accidente y ahora me está gritando en mi cara cerdo? Así que él aceleró su automóvil y tomó una curva de donde había salido la señora y fue a impactar con un tremendo cerdo que estaba sobre el pavimento descansando. Ahí está. Él no pudo descifrar esa instrucción en el camino. La señora le estaba advirtiendo que había un cerdo en el camino, pero él pensó que lo estaba insultando. Y así es la vida. A veces no nos atenemos a señales de advertencia que incluso personas bien intencionadas nos quieren dar, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención. Viaja despacio. Así que vivimos en un mundo de rápidos y furiosos, mi hermano. Nadie quiere esperar. Por ejemplo, los novios no quieren esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. ¿Qué tal? Los padres de familia hoy en día también no quieren esperar a quemar fases en la crianza de sus hijos. Y por eso a veces les dan cosas a sus hijos que todavía no pueden administrar, como dispositivos, por ejemplo, electrónicos. Muchos niños están utilizando indiscriminadamente dispositivos electrónicos y todavía no pueden administrar estos dispositivos electrónicos y los están metiendo en situaciones difíciles, como por ejemplo el tema de la pornografía. Muchos chicos a la edad temprana de 8 años se están encontrando por primera vez con sitios pornográficos. ¿Qué le parece? Por eso es cuestionable eso de que los padres de familia no quemen las fases con sus hijos en la crianza. Ellos quieren que sus hijos tengan lo que ellos no tuvieron. Pero créame una cosa, el asunto es que nuestros chicos necesitan ir madurando, ir creciendo, y en esa proporción nosotros debemos irles dando cuestiones para que ellos puedan administrarlas. Así que no recomiendo yo, y eso es lo que dicen los estudios de investigación, que los chicos pequeños, menores de 10 años, tengan dispositivos electrónicos, porque eso, además de que no ayuda efectivamente en el desarrollo de su mente. Muchas gracias, hermano. Sí. Gracias. Esos dispositivos electrónicos han demostrado que en realidad pueden meter en problemas más bien a los chicos por falta de inteligencia emocional, por falta de no saber cómo utilizar esos dispositivos electrónicos. Por eso la recomendación otra vez es viaje despacio. Aquí tengo en pantalla una frase o un término que el emperador romano Augusto acuñó: festina lente.
que significa apresúrate despacio. Este término es un término latín y significa apresúrate despacio. Y resulta que él no solamente acuñó el término, sino que acuñó también una moneda, un áureo romano de oro, que se acuñó alrededor del año 19 al año 4 antes de Cristo. Y resulta que en una de las caras aparece la cara del emperador Augusto, pero en el otro lado aparece la figura de dos animales, un insecto y un crustáceo. La mariposa está ahí, ¿no es cierto? Y el crustáceo, el cangrejo. Y resulta que la mariposa simboliza la ligereza, la rapidez y la belleza del movimiento ágil. Y el cangrejo, pues simboliza otra cosa diferente, la prudencia, la cautela y el avance lento pero seguro. Así que ambos animales, un insecto y un crustáceo, dan el mensaje siguiente: avanza con decisión, pero sin perder la prudencia. Muévete con rapidez internamente, pero con sabiduría exterior. Así que aquí tenemos un mensaje interesantísimo, porque esto nos puede permitir adquirir una mentalidad en la cual viajemos con cautela en el camino de la vida. Debemos aprender a viajar con cautela en el camino de la vida. Y esta fue una instrucción que Dios le dio a esta segunda generación que iba a conquistar la tierra prometida por parte de Moisés. Lo leemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Dice ahí: poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Este fue un mensaje que Dios le dio, repito, a la segunda generación de israelitas, los hijos de aquellos que habían salido de la esclavitud de Egipto y quienes iban a conquistar la tierra prometida. Así que les dice: poco a poco. Como quien dice, viajen despacio. Poco a poco el Señor irá expulsando a esas naciones de tu paso. ¿Saben? Esta segunda generación, cuando comenzó la conquista, no sabía que esa conquista iba a implicar que ellos entraran en combate, entraran en guerra con 32 ejércitos enemigos. Ellos no sabían que se iban a enfrentar a 32 ejércitos enemigos en un transcurso de 7 años. 7 años duró la conquista y se enfrentaron a 32 ejércitos que vivían ahí en la tierra prometida. Derrotaron a 31 ejércitos y una vez ellos fueron derrotados. Pero la instrucción era: poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. Y aquí dice por qué poco a poco. Y la razón es que no las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Aquí vemos a Dios dando esta instrucción para el camino y dando una razón, una justificación del por qué ellos tendrían que luchar de a poco y no de una buena vez. Dios podía chasquear sus dedos y decirles: hey, sálganse de aquí, perezcan todos al chasquido de mis dedos, pero no lo hizo así, sino que Dios dijo: poco a poco vayan a conquistar la tierra prometida. Esta instrucción es para nosotros también, espiritualmente hablando. Y esto lo podemos aplicar a diferentes ámbitos de la vida. El empresario, por ejemplo, que quiere hacerse rico, debe de prestar atención a esta instrucción. Poco a poco, hazte rico. No de una buena vez. Porque muchas personas resulta que quieren golpes de suerte para poder entonces ser millonarios. Allá en mi país nosotros frecuentamos un supermercado y en la entrada de ese supermercado hay un lugar donde se vende lotería. Y a veces cuando yo voy entrando a ese supermercado me encuentro con personas grandes, maduras, que están comprando lotería. Y algunas veces la sorpresa es que yo conozco a esas personas
Y algunas veces mi sorpresa es mayor porque son cristianos. Y entonces yo digo, ¿qué están haciendo aquí? No han aprendido esta instrucción. Poco a poco. Poco a poco. Viaja despacio, pero seguro. Así es, en el viaje de la vida avanza con prudencia, meditando cada paso que des, pero avanza con cautela. Proverbios 19:2 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. ¿Qué le parece eso? Bueno, un día yo iba deprisa, mis hermanos, y ya era tarde para que yo fuera a predicar a una iglesia, y entonces yo tenía un hilo en la manga de mi camisa, y entonces yo estaba tan apresurado que le dije: Luisa, vení, cortale este hilo a esta camisa para que no se mire tan feo. Así que le presté la tijera, extendí mi brazo y ella cortó el hilo, pero además cortó la tela y le hizo un hoyo a mi manga. Eso me recuerda entonces la frase de un rey, Carlos III. Él acuñó otra frase parecida y es la siguiente: vístanme despacio, que tengo prisa. Vístanme despacio, que tengo prisa. Otra vez nos está diciendo esto: viaja despacio, viaja despacio. Así que deberíamos de desacelerar un poco, ¿no es cierto? En muchas circunstancias de nuestra vida, al hacer negocios, al criar a nuestros hijos, en fin, cada uno de nosotros debería de hacer las aplicaciones que corresponden, pero aplicando esto de viajar despacio. La segunda instrucción para el camino se parece mucho a viaja despacio, solo que ahora viaja ligero. Viaja ligero. Qué bueno cuando uno está viajando, tener todo lo que uno va a necesitar, ¿no es cierto? Yo recuerdo que antes, cuando yo tenía 30 y hacíamos viajes con Luisa, llevábamos una maleta grande cada uno y también llevábamos una maleta pequeña cada uno. Era un espectáculo aquello. Y entonces, cuando llegábamos al hotel, pues resulta que muchas de las cosas que habíamos llevado no nos habían servido para nada, solo para hacernos cansar en el aeropuerto, porque no habíamos aprendido a viajar ligero. Pues hoy en día ya no usamos maletas grandes, sino que una maleta de mano. Y ni siquiera entonces estamos esperando la maleta en el carrusel del aeropuerto, sino que pasamos directamente a la salida, porque hemos aprendido a viajar ligero. Y es que viajar ligero le permite viajar más descansado, ¿no es cierto? No tener cosas innecesarias, pesos muertos que más bien le restan las fuerzas. Ahora, espiritualmente también es la misma cosa. Viaje ligero. Porque, ¿sabe? Algunas veces somos de esas personas que acumulan compulsivamente cosas en el corazón que no necesitan. Y ahí estamos cargando pesos muertos que nos restan las fuerzas, que nos agobian, recuerdos del pasado que al presente nos causan amargura. Nos hace falta perdonar y venimos arrastrando pesadas cadenas del pasado. Así que muchas cosas, incluyendo esas prácticas del pasado, ya no nos sirven, caducaron. Pero necesitamos entender esto. Así que mi recomendación en esta mañana de parte del Señor es que no lleves lo que no necesitas. Que no seas un acumulador compulsivo en tu corazón. Vicios, faltas de perdón, resentimientos, amarguras. Gente que te cerró la puerta y tú todavía sigues enojado con esas personas. Familiares que también te hicieron algo duro, fuerte, y tú todavía no los perdonas. No lleves basura en tu corazón. A veces en el matrimonio hacemos lo mismo, damas y caballeros. Hacemos lo mismo. Tenemos resentimientos, amarguras en nuestro corazón, porque sencillamente no podemos olvidar aquello que nos hizo nuestro cónyuge. Viaja ligero, es la instrucción de parte del Señor. Y si vas a llevar algo, te recomiendo 3 cosas que no pueden faltar en tu equipaje. Número 1, una fe inquebrantable en Dios. Número 2, tu mejor actitud para vivir un cristianismo auténtico.
Y número 3, el perdón total. Porque seguro, seguro lo vas a ocupar en el transcurso de este camino. Sigamos viendo ahora el libro de Deuteronomio, esta vez capítulo 8, versículo 4, para encontrar otra instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel, a la segunda generación de israelitas, por boca de Moisés. En todos esos 40 años, está recordándole a esta segunda generación lo que vivieron sus padres. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Él se está recordando que sus padres no necesitaban llevar demasiadas cosas. Imagínense, la ropa y el calzado de sus pies no se desgastó en esos 40 años, porque Dios los cuidó a todos ellos, a pesar de ser una generación terca, idólatra y desobediente. Así que esta instrucción que les está dando a esta segunda generación sigue en pie. En esa conquista que van a realizar en la tierra prometida, sus ropas no se van a desgastar, sus calzados no se van a desgastar, porque yo voy a estar apoyándolos, yo voy a estar detrás de ustedes y voy a ser su proveedor. El Señor te dice esta mañana también que no te afanes, que no te preocupes, que Él va a ser tu proveedor en este camino de la vida. Él solo quiere que tú seas obediente, que tengas fe, esa fe inquebrantable, porque Dios, damas y caballeros, tiene cuidado de sus hijos. ¿Qué padre no tiene cuidado de sus hijos? Aquí tengo a mi hijo mayor, Alejandro, que por cierto no los presenté a mis hijos, ¿verdad? Pues ando con 2 de mis hijos, tengo 3 hijos. Por favor, ponete de pie, Alejandro. Él es Alejandro, miren, está casado ya y tiene una bebita de 3 meses. Es una ternurita que nos está robando el corazón a mi esposa y a mí. Y también vine acompañado de otra de mis hijas, Laura Andrea, ponete de pie también. Ahí está, Laura Andrea. Y también vine acompañado de mi esposa, Luisa, ponete de pie también. Ahí está. A veces Alejandro no sabe, pero yo le estoy observando. Y ahora que se ha convertido en padre de esta niña de 3 años, de 3 meses, perdón, wow, ya le estoy viendo en el futuro, ¿verdad? Bueno, de 3, sí, gracias por el recordatorio. De 3 meses, entonces yo lo observo y yo miro, wow, cómo ha cambiado mi hijo. Cuando él mira a su niña y cómo la mira con aquel amor, se le nota en los ojos, se le nota en la cara. ¡Qué padre! ¡Qué padre! No quiere lo mejor para sus hijos. Exactamente eso que yo he percibido con Alejandro, mi hijo, que ahora es padre, es exactamente lo que siente Dios con nosotros. Él quiere cuidarnos, Él quiere proveernos lo que estamos necesitando. Así que Él está ahí para respaldarnos. Su palabra lo demuestra. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 3. Esto fue cuando Jesús le dio instrucciones a sus discípulos. Y ellos fueron enviados de 2 en 2. Y les dio instrucciones para el camino. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Jesús lo que quería es que sus discípulos experimentaran la dependencia de Dios. Así que yo creo que nosotros también hoy en día, como hijos de Dios, necesitamos experimentar la dependencia de Dios. Necesitamos entender que nosotros debemos depender emocionalmente, debemos depender espiritualmente de Dios. Así que lo mismo te dice hoy el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Cuando entendamos esto, que la palabra de Dios nos dice, yo le aseguro una cosa, viajar ligero va a ser lo que nosotros vamos a querer practicar todos los días, porque así no llevaremos arrastrando pesos que no necesitamos. Tercera instrucción para el camino: renuévate.
Renuévate. Honestamente, a veces nosotros tenemos prácticas obsoletas que ya pasaron de moda, que ya no sirven, que nos han demostrado hasta la saciedad que no han dado resultado. Por eso, la tercera instrucción para el camino, damas y caballeros, es renuévate. Tienes que renovarte internamente. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestro corazón. Necesitamos renovar nuestros comportamientos. Pienso en los matrimonios. ¿Cuántos comportamientos que han estado practicando por mucho tiempo no les están dando resultado para construir un matrimonio saludable? Por eso el día de ayer estuvimos hablando de los matrimonios, para que se conozcan a sí mismos, para que conozcan a su pareja. Necesitamos nuevas formas de pensar. Y mire lo que dice Romanos 12:2. Esto no lo va a encontrar en la pantalla, por favor, no lo busque ahí en la pantalla. Se lo voy a leer en mis apuntes. Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe dónde tiene que haber una renovación? Primero, en nuestra manera de pensar. Así que una buena cosa que podemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a transformar nuestra mente, a renovarnos, para que así podamos entonces ver la vida de una manera totalmente diferente a cómo la vemos. Muchas personas, y yo jocosamente lo digo, caminan por la calle, caminan por la vida con las candelas en la bolsa. ¿Me están entendiendo? ¿O no me están entendiendo? ¿Sí? Caminan con las candelas en la bolsa y los algodones en la nariz. Como que ya la vida no tiene sentido para ellos. Como que ya quisieran morirse mejor. Y algunas veces la sorpresa es que son personas de 25 años, de 20 años. Imagínese usted arrastrando los pies por la vida. No, necesitamos renovarnos. Todos necesitamos renovarnos. Así que esta instrucción vale la pena que nosotros la pongamos en práctica. Quizás debas dejar el temor a fracasar, el temor al qué dirán, el temor a quedarte sola o solo. Pueden ser precisamente pensamientos que están desgastándote por dentro, que te están carcomiendo el corazón. Así que debes dejar la dependencia de otras personas, emocionalmente hablando, y comenzar a depender más de Dios. Mire lo que dice esta instrucción que le dio Moisés al pueblo de Israel, la segunda generación, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y ahora, Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahí está en la pantalla, pero se lo voy a decir mejor así. 4 cosas dice ahí para que usted las pueda aplicar a su propia realidad. Primero, lo que vamos a necesitar es temer más a Dios. Temer más a Dios. Saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es un Dios santo, damas y caballeros, y nosotros somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y de qué manera debemos relacionarnos con Dios? Pues para poder relacionarnos con Dios, para podernos conectar con un Dios santo, necesitamos practicar la santidad personal. ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere mejorar su intimidad con Dios, su conexión con Dios, su comunión con Dios? Necesita entender que para relacionarse con un Dios santo, 3 veces santo, necesitamos entonces practicar la santidad personal. Eso es renovarnos. Renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Una segunda instrucción que aparece ahí también es que debemos vivir de la manera que a Dios le agrada. ¿Estamos viviendo de la manera que a Dios le agrada? ¿Estamos tomando nuestras decisiones de la manera que a Dios le agrada? ¿Estamos viviendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra crianza de hijos de la manera que a Dios le agrada? ¿Se da cuenta? Instrucciones para el camino.
También necesitamos amar más a Dios. Amar más a Dios. Debemos amarlo con todo. Eso es algo que necesitamos también practicar en la intimidad con Dios, en esa comunión, en esa búsqueda de Dios. Quizás para renovar nuestra mente y corazón necesitamos invertir más tiempo a solas con Dios. Más tiempo a solas con Dios. Pero lo cierto es que muchas veces lo que tenemos es más calle que Biblia, ¿no es cierto? Y así es como tomamos nuestras decisiones. No, necesitamos dar vuelta a nuestra mente y comenzar a tener más Biblia, más dependencia del Señor. Y otra instrucción es que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Eso es lo que le dijo Moisés a la segunda generación de israelitas para que se fueran preparando en la conquista de la tierra prometida. Y esto me recuerda las palabras de Jesús también en Lucas 5:38. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Esto tiene una connotación teológica muy profunda, pero se la resumo de esta manera. Jesús trae un nuevo mensaje, damas y caballeros, y sus discípulos lo estaban escuchando, ese nuevo mensaje. Pero resulta que quienes también estaban en el escenario escuchando ese mensaje eran los líderes religiosos de aquel momento. Así que esos líderes religiosos representan esos cueros viejos, esos odres viejos, que no podían contener este nuevo mensaje que Jesús traía, porque era demasiado fuerte para que ellos pudieran entenderlo. Y por eso Jesús miró aquella dureza que tenían estos líderes de aquel momento y solo les hablaba en parábolas, porque no estaban dispuestos a aceptar ese mensaje nuevo que Jesús traía. Pero los discípulos de Cristo representan ese cuero nuevo, esos odres nuevos que sí estaban recibiendo este mensaje. Este principio que surge de la enología, la ciencia que estudia los vinos, es muy apropiado para nosotros hoy en día. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Tú quieres mejorar aspectos de tu vida puntualmente, necesitas renovar tu mente con nuevos pensamientos. Y aquí es donde podemos nutrir nuestra mente y corazón con nuevos pensamientos, con nuevas maneras de vivir la vida. Así que otra vez necesitamos empaparnos más de la palabra del Señor para que así podamos entonces tener un corazón renovado, una mente renovada y también comportamientos renovados. Finalmente, la instrucción para el camino número 4. Sé enseñable. Sé enseñable. Si yo preguntara en este momento, ¿cuántas personas son enseñables aquí? Que levanten la mano, pero no levanten la mano mejor. Sé enseñable. No quiero meter en aprietos a nadie. Sé enseñable. Resulta que estaba en una iglesia yo diciendo esto de sé enseñable. Y entonces en la instrucción para el camino número 1, número 2, habían estado muy agitados diciendo amén, aleluya, algunos de ellos. Entonces yo dije, sé enseñable. Y ningún amén apareció por el auditorio. Entonces yo me quedé callado pensando, bueno, ¿y qué pasó con los amenes? ¿Qué pasó con los aleluyas? Es que no es fácil ser enseñable, ¿no es cierto? No es fácil ser enseñable. Porque a muchos nos gusta estar hablando, pero no nos gusta escuchar. Nos gusta hablar y dar lecciones, especialmente a los que ya peinamos canas. Y entonces no queremos escuchar. Los jóvenes tampoco quieren escuchar. Y entonces, ¿quién es enseñable? ¿Se da cuenta? Como discípulos de Cristo necesitamos ser enseñables. Necesitamos ser enseñables. Y esto, honestamente, a veces no es fácil por cuestiones de orgullo. Porque a veces también tenemos arrogancia intelectual. Porque a veces no tenemos un corazón que viaja ligero. Porque no tenemos un corazón que es receptivo a la voz de Dios, que es humilde. Porque no tenemos un corazón que es sensible a la voz del Señor. Así que la instrucción número 4 para el camino, para todos nosotros, incluyendo a este que está hablando, es sé enseñable. Sé enseñable.
Esto me remonta a aquella vez cuando Jesús visitó la casa de Marta, María y Lázaro. Y resulta que yo me pongo a pensar que Jesús llegara a mi casa, entonces obviamente se activarían un montón de cosas, ¿no es cierto? Quisiéramos que la casa estuviera impecablemente limpia, que la cocina, pues ahí se estuviera cocinando algo delicioso para Jesús. Y entonces así estaba Marta. Marta estaba afanada, tratando de darle un buen guiso a Jesús, que tratara de tener una bonita experiencia en su casa en aquella vez que la visitó. Y entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, mira a mi hermana María que está ahí abriendo la boca, y yo aquí estoy trabajando, sudando la gota gorda para atenderte a ti y a todos estos discípulos. Por favor, dile a María que me venga a ayudar. Fue una buena queja, ¿no es cierto? Pero miren cómo contesta Jesús. Y yo me imagino también que alguien me interrumpiera: discúlpeme, fíjese que no hay papel en el baño. O sea, yo estoy aquí predicando a lo lindo, ¿no es cierto? Y entonces viene una persona y me dice: fíjese que se acabó el papel en el baño, ¿me podría resolver? Así creo que fue de inoportuna Marta. Jesús estaba enseñando en aquel momento y viene Marta a interrumpirlo por esto. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? El Señor le dijo: mi apreciada Marta. Bueno, aquí esta traducción lo pone así como una carta, ¿verdad? Pero con mucho respeto. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Pero mire lo que sigue después. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Y qué era esa cosa? Estar a los pies de Jesús, escuchando su voz. Esa es la cosa que María había descubierto y que nadie se la iba a quitar. Damas y caballeros, eso es lo que nosotros necesitamos. Tener ese corazón enseñable. Y lo que nos invita la palabra de Dios hoy es a que cada uno de nosotros entonces vaya a los pies de Jesús y sea enseñable, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Estar a los pies de Jesús, escuchando su voz, es lo mejor que te puede pasar. Estar a los pies de Jesús es lo que mejor te puede pasar. Así que sea enseñable y humilde, tan humilde para estar ahí a los pies de Jesús, escuchando su voz. Conclusión de este mensaje, mis hermanos: para el camino vas a necesitar estas 4 cosas: viajar despacio, viajar ligero, renovarte y ser enseñable. Y esto comienza desde ya, ahorita que hemos recibido este mensaje. Así que comienza desde ya a vivir con una fe inquebrantable en Dios, con cristianismo auténtico y con el perdón total. ¿Qué tal si oramos para despedir este tiempo de enseñanza, mis hermanos? Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Y nos invita, Señor, a viajar despacio en este mundo tan ajetreado que vivimos. Nos invita a viajar ligero, a no llevar pesos muertos en nuestro corazón, cosas que no necesitamos, que más bien nos restan fuerzas, que nos impiden avanzar como debiéramos en el camino de la vida, en nuestro cristianismo. Nos invita también tu palabra a renovarnos, a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir la vida. Y también, Señor, necesitamos corazones enseñables. He entregado este mensaje de parte tuya, Señor, y te pido que tú ahora ministres estos corazones como solo tú lo puedes hacer. Yo no tengo ese ministerio, Señor, yo solo enseño tu palabra, pero tu Espíritu Santo, Él sí puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Siga orando, por favor, y quiero desafiar a este auditorio. ¿Habrá alguien aquí que todavía